Bienvenidos a esta entrevista de Aprendices de Apóstoles realizada por el Departamento de Desarrollo Espiritual de Sesuma. El día de hoy tenemos como invitada a Claudia Ramírez Flores. Claudia tiene 45 años, ha formado una familia reconstruida con Nacho, tiene 3 hijos, ella disfruta mucho de compartir el tiempo con su familia y amigos. Además, le encanta contemplar, pasear en la naturaleza, le gusta el silencio y la oración. Su pasión es su vocación profesional, es decir, acompañamiento con las personas en el proceso de sanación para disfrutar de una vida plena y fecunda, en el que descubran su misión y sentido de vida, por lo que se dedica a la consulta privada desde hace 20 años. Tiene una sensibilidad especial por los más pobres desde su experiencia en misiones y en distintas ONGs donde colaboró en su juventud. Parresía es parte esencial de su historia en los últimos 20 años y en los últimos 2 ha configurado su vida siendo una opción en la totalidad de su vida. Actualmente también colabora en Sesuma como coordinadora en el Foro de la Generación del Talento. Pues bienvenida, Clau. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y pues bueno, por hacer de tu vida un verdadero testimonio para quienes tenemos pues el placer de conocerte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta para eso. Es un honor para mí. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar. Entonces, pues bueno, sabemos que Dios se hace presente en medio de nuestra vida a través de pues los momentos significativos que nos hacen caer en la cuenta de que pues Él está con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti o cómo has percibido a Dios en pues la primera etapa de tu vida que pues fue la infancia? O si tienes algún momento fundante de fe. Sí, bueno, pues desde muy pequeñita hay muchas cosas que yo no recuerdo, ¿no? Pero a lo largo también de ir como indagando en mi historia, de ir trabajando mi propia historia, siempre supe que mi vida era un milagro. Desde muy pequeñita pues me dijeron que yo había padecido una enfermedad, ¿no? Ya después con el tiempo supe que era un tumor de Wilms, que es un cáncer común en los niños. Entonces siempre me decían, ¿no? Como, tu vida es un milagro, tu vida es un milagro. Entonces yo siempre percibí, aunque mi papá pues no era creyente, mi mamá sí, pero no estaban como apegados a Dios o bajo una creencia religiosa, como que sí sabía y percibía pues que algo más grande que yo permitía que yo siguiera viva, ¿no? Que me lo comentaban, aunque yo no sabía el grado de la enfermedad, pues veía fotos, escuchaba a la familia. Entonces creo que para mí eso fue como siempre estar consciente que la vida es un milagro, ¿no? Desde muy pequeña. Y como mi primera comunión fue un momento muy, muy significativo de encuentro con Dios, ¿no? Viví ahí como un retiro y un primer encuentro ahí pues después de la confesión, fue como poderme sentir, ¿no? Que una fuerza más grande que yo estaba como abarcándome y abarcando más que a mí, ¿no? Como este calor en el corazón y esta sensación como de estar flotando pero que estás ahí. Pues tenía 11 años, ¿no? Entonces sí fue como muy significativo ese primer momento. Y antes de eso, a los 7 años, mi papá vivió, o sea, cuando yo tenía 7 años, él vivió una conversión. Entonces, bueno, era un papá como más estricto, yo creo que era un papá no feliz. Y ver después un cambio en él, para mí fue muy significativo, ¿no? O sea, como fue, wow, ¿qué pasa en una vida antes y después? Antes y después de una experiencia con Dios, ¿no? Antes y después de una conversión, pues tan profunda que yo vi en papá, ¿no? Entonces, creo que esas fueron así como esas experiencias muy, muy importantes en mi historia de salvación. Sí, pues qué bonito, Clau. Pues bueno, como todos sabemos, el mundo ha ido cambiando, evolucionando y parte de la nueva evangelización a la que somos llamados es salir al mundo, ¿no? Y reflejar un nuevo rostro de iglesia. Para ti, pues bueno, ¿qué experiencias te hicieron conocer a pues un Dios diferente o un rostro diferente de iglesia, pues más misericordioso e incluyente? Pues definitivamente esto que comento de
Mi papá estaba en un movimiento que se llamaba Cursillos de Cristiandad, ¿no? Entonces cantaban, lo vivían mucho con el ámbito familiar, o sea, fueron invitándose a este retiro que vivían profundo, tiene todo un método, los Cursillos de Cristiandad que son conocidos, y yo como que veía eso, ¿no? Y veía, pues en las clausuras que había como una inclusión muy grande, ¿no? Que cantaban, que la gente estaba feliz, ¿no? Como ver personas así referentes de mi historia, de mis tíos y así, que eran unos antes y después, ¿no? Así como mi papá. Digo, mi papá fue de los últimos. Entonces yo creo que eso para mí fue como un rostro de una iglesia pues diferente, como fresca, inclusiva. Después, como yo viví un encuentro ya en mi adolescencia, y ese fue también como otro contacto, ¿no? Porque a pesar de que mi papá tuvo esta conversión, como que no había como una cercanía real a los, no sé, a ir a la misa cada semana, como a una parroquia, como una referencia eclesial fuerte. Entonces, pues bueno, esa era mi referencia, ¿no? Y cuando él salió de ahí, después yo fui a un encuentro juvenil, por Dios, o sea, así en la prepa una compañera hablaba de eso y yo me acerqué para escuchar y la oí así, muy contenta, y me impactaba mucho como ver la alegría y la sorpresa que significaba para ella ese espacio, ¿no? Y sabía que era pues de la iglesia, ¿no? Y entonces me invitó. Era un grupo pues que trabajaba más la vida, las emociones, la familia, se compartía. Y claro que hacía referencia a Dios, pero no había como un profundo encuentro con Dios, sino más bien como encuentro entre las personas, ¿no? Entonces esa fue siendo como esa referencia de iglesia que yo tenía, ¿no? En las misas de la clausura, pues eran momentos muy especiales, amistades como muy distintas a las que yo vivía en el mundo, ¿no? Como que era más a lo mejor la diversión, no sé, lo que está de moda en esa etapa de adolescencia, y ahí era como hablar de ti, ¿no? Y qué sentías, y qué necesitabas, y qué pasaba en tu familia, y cómo estaba tu corazón. Entonces, para mí eso fue una importante referencia de iglesia, pero aún no había como esa sintonía, ¿no? Con lo que significa como en realidad estar, ¿no? En profunda comunión con Dios y vivir pues una mayor como integración de Dios en toda mi vida, ¿no? Eso ya fue en parresía. Y entonces fue hasta que, bueno, encontré parresía, que ya pude darme cuenta como realmente de un referente de iglesia, ¿no? De un Dios vivo, de un Dios que pues baña todo el conjunto de tu vida, o sea, que está presente en todo, no es como que Dios allá en mi vida acá, porque todavía en encuentros y en algunas experiencias que ya había tenido en misiones sí pude como sentir, ¿no? A través como del darme y más bien de recibir pues tanto sin nada, ¿no? Porque cuando estás ahí, pues ahora sí que dejas tu casa, tus comodidades, tus cosas, tus ciertos lujos, ¿no? Y entonces desde tus cosas básicas como un baño, etcétera. Y ese sentirme como tan desprendida fue como empezar a encontrar a un Dios que está presente, ¿no? Y que está en mi vida, ¿no? Y decir, ¿cómo puedes ser feliz con tan poco, materialmente hablando, o hasta el desapego que se vive con amigos, con familia cuando estás ahí, ¿no? Y bueno, ya fue hasta parecía que pude conocer como ese rostro, ¿no? Realmente que abarcaba toda mi vida en la totalidad y no irme ahí lejos, sino justo ahí con mi familia, con mis amigos, con todo donde yo me muevo, pues ahí está Dios presente. Pues qué bonito, Clau, qué bonito que pudiste encontrar ese lugar. Pues bueno, parte de la maduración en la fe, pues es caer en la cuenta de nuestras heridas, de nuestros miedos, de nuestros traumas, en ocasiones de dudas, ¿no? Que nos alejan verdaderamente de lo esencial, que es pues esta corresponsabilidad con el Señor y con la Iglesia. Y pues quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu proceso de sanación y de correspondencia con el Señor? Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Como fue lo primero que viví, ¿no? Como comenté, pero yo fui consciente muchos años después. Y bueno, fue también gracias a parresía. Obviamente, pues una experiencia como de, digamos, intrahospitalaria a tan corta edad, pues va dejando como
unas heridas, ¿no? Pues de abandono, ¿no? Aunque mis papás no me querían dejar en el hospital, pero tenían que hacerlo, ¿no? Estuve en el Hospital General en México, entonces ahí no pueden estar pues los papás todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces yo sí fui experimentando, ¿no? Como siempre esa sensación de sentirme como sola o algunos sentimientos de, pues sí, como un cierto abandono, ¿no? Yo creo que viene pues desde ahí y bueno, obviamente por lo que yo estudié como que fui dándome cuenta de más heridas, ¿no? Que desde pequeño vas teniendo por, pues, a veces los problemas entre los papás como pareja, entre, no sé, las amigas en la escuela, ¿no? Y todo eso, entonces como que a lo mejor tú ya traes como una huella, una herida así más primaria y eso lo va como recalcando, ¿no? O volviendo a tocar. Y aunque yo estudié psicología y ya había estudiado psicología cuando yo encontré el carisma de parresía, ¿no? Después de una crisis muy fuerte, personal a los 25 años, pues encuentro, y me había alejado totalmente de misiones, de encuentros, de todo, ¿no? Y entonces me invitan a un grupo de oración. Y bueno, a partir de eso fue empezar a vivir esto que decía, ¿no? Como esta experiencia como más profunda de encuentro con Dios, ¿no? Y como sentirme ahí como... Recuerdo muy bien en esa primera oración como sentirme cargada literalmente por Dios, ¿no? Una persona que me acompañaba en este proceso, ¿no? Al integrarme al carisma de parresía por medio de esta oración del Evangelio del Domingo, como que fue irme platicando, conociendo, y un día me sugirió los ejercicios espirituales, ¿no? De San Ignacio. ¿Has hecho ejercicios? No, pues no. Oye, pues creo que te ayudaría mucho, ¿no? Como para ir profundizando más en tu relación con Dios, para ir, pues incluso así como justo, ¿no? Como me decía, como sanando, ¿no? Muchas cosas. Y yo dije, sí, ¿no? Eran pues, 9 días en silencio, entonces ella me consiguió el dato, me lo mandó. Yo trabajaba en ese tiempo, entonces puse mis vacaciones para eso. Te daban, pues en ese tiempo, esos días, una semana al año. Y me fui a Cuernavaca, ¿no? Yo fui la única persona que llegó ahí. Yo no sabía que fui la única anotada, porque había antes un retiro de puras mujeres, ¿no? Entonces yo llegué como el último día del retiro y ya decían, pues se quedan a los ejercicios, pero la única que se quedó fui yo, o sea, porque yo llegué a eso. Pero bueno, porque Dios así quiso, pues la religiosa en ese momento venía de Honduras o Ecuador, del Sagrado Corazón de Jesús, y ella decidió quedarse a darme los ejercicios. Pues yo creo que Dios así lo quiso, ¿no? Y entonces pues me quedé. Y ahí viví una experiencia en una meditación muy profunda de la cruz, como de mirarme, o sea, porque el Señor te va hablando, ¿no? En esos momentos de silencio, pues de 9 días en silencio, de meditar, pues la vida de Jesús y contemplando, ¿no? No solo el dolor del mundo en la cruz, sino de repente esta imagen de mi propio dolor, pues me llega a esa imagen ahí en el hospital. Y él como sosteniéndome ahí de bebé, ¿no? Entonces, para mí fue como, o sea, como si esa herida de abandono haya desaparecido porque él había estado conmigo, ¿no? Entonces, para mí, como este proceso de ver que a pesar de que tú conozcas a Dios, ¿no? O te encuentres con él en adultez, siempre estuvo presente, ¿no? Entonces... Digo, para mí fue muy conmovedor y muy importante. O sea, creo que ha sido así como un momento así muy fuerte de sanación y de profundo amor y sostén, ¿no? Como decir, es que pase lo que pase en mi vida, pase lo que pase con cualquier persona que yo también quiera, ahí está él, ¿no? Entonces, ha sido como muy significativo y es un testimonio para mí como de sanación muy profunda con el Señor. Y como eso, pues hay muchos momentos, ¿no? En los que cuando miro mi vida desde el Señor hasta lo que me pasó ayer, que yo lo puedo ver así como una gran tragedia, ¿no? Rompimiento, cambio, enfermedad, etcétera, situación con alguno de mis hijos, el verlo desde sus ojos y saber y descubrir cómo ha estado presente ahí,
pues viene y me sana, ¿no? Y me reconforta y me dice cuánto me ama y que esto, ¿no? Que pase lo que pase, lo peor, Él va a estar ahí presente para sostenerme y para acompañarme. Qué bonito, Clau. Muchas gracias. Pues puedo decirte que eres una gran terapeuta y profesional, pues muy vocacionada, y pues por eso me gustaría que nos contaras cómo se fue dando tu proceso de apostolado y la forma en la que has puesto al servicio de Dios tus dones. Pues fue muy curioso, digo, yo creo que desde que yo veía de pequeñita esas experiencias, ¿no? Que mi papá vivía en Cursillos, que él servía en Cursillos, ¿no? Le estaba dando ahí pues un ministerio de charlas de los, de los retiros. Entonces yo como que decía, lo admiraba mucho, ¿no? En ese, o sea, como en eso, viviendo ese apostolado, yo lo admiraba muchísimo sin saberle poner palabras, pero decía, wow, no, yo quiero ser así como... Creo que ahí fue como un primer así como, quiero servirte, Señor, sin darme cuenta, ¿no? Y en encuentros pues me tocó servir, dar charlas en misiones. Pero en Parresía, desde el momento que yo viví esto, esa primera oración a la que fui invitada después de un momento de crisis muy fuerte, de una soledad muy profunda, de vivir unas heridas pues, que tenían que ver con relaciones, codependencia, tanto en la amistad como en el noviazgo y demás, sí fue como el sentirme ahí cargadita por Dios en esa primera oración, ¿no? Y encuentro profundo con Dios, fue como decir, es que quiero que esto lo vivan todas las personas, ¿no? Obviamente, como dices, como terapeuta, yo estaba en el consultorio y recuerdo que llegó un paciente que, bueno, traía ideación suicida, había empezado a trabajar con él y me habla su mamá y me dice que está en una crisis muy fuerte, o sea, que estaba a punto estaba en la azotea de su casa, ¿no? Y tenía una soga en el cuello. Y entonces me dice, por favor, necesito que hable con él. Ya lo convencí de que pueda hablar con él. Y entonces le dije su nombre y le dije, solo te pido algo, haz lo que quieras después de esta plática, pero solo te pido que nos veamos, ¿no? Hay algo que tengo importante que decirte. O sea, fue lo que me surgió, era el primer caso que yo tenía de esto, no sabía cómo. Y entonces él aceptó, nos dimos en ese momento, me fui al consultorio y yo tenía un día que había vivido esta oración. Yo tenía en mi bolsa solo esa oración. Yo en ese momento no tenía los recursos, digamos, pues de experiencia de haber vivido un caso así, ¿no? Traía toda la formación, ¿no? Ya había estudiado la especialidad en logoterapia y eso es lo que tenía. Pero no tenía una experiencia, ¿no? Entonces yo tenía esa oración virtual, se llamaba. Tenía el guión porque nos daban. Y en ese momento hablé con él, ¿no? Hice una pequeña intervención en crisis, mira, respira, cuéntame qué pasó, me contó. Y le dije, quiero que hagamos esto, ¿no? Entonces, hice, como parte de la terapia, en ese momento hice esa oración con él. Y bueno, como la respuesta de Dios en su vida fue como muy contundente, ¿no? Digo, hasta donde yo sé, ¿no? Porque seguimos un tiempo trabajando y alguna vez me escribió y todo, pero no volvió y no por mí, ¿no? Sí. Seguro que fue el Señor y bueno, la terapia y Él, ¿no? Por supuesto que lo que Dios puso en Él, pero sí fue como darme cuenta de que yo quería entregar eso que yo empezaba a recibir, ¿no? Que fue como saber que Dios entra, ¿no? Hasta el fondo en lo que más necesitas sanar, en lo que necesitas integrar para sacar lo mejor de ti, ¿no? Y decirte que hay una vida, vivas lo que vivas y suceda lo que suceda, hay una nueva vida para ti. Entonces yo creo que desde ahí empecé a darme cuenta como que yo quería como no solo seguirlo, sino hacer lo mismo. Obviamente yo no soy Jesús ni voy a ser Dios, pero intentar, ¿no? ser como Él, ¿no? Con su fuerza y su gracia, pero poder poner mi mano, mi cuerpo, mi vista, mi corazón, mi escucha al servicio de Él.
Pues sí lo haces. Ya lo has hecho mucho, claro. Pues me atrevo a decir que eres un apóstol en tus ámbitos de vida justo por eso, ¿no? Y todos estamos llamados a eso. Creo que el Señor quiere habitar el mundo haciendo presente el Evangelio y su proyecto. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo podrías expresarnos que la fe configura tu persona en todas las dimensiones? Aunque les he compartido como todo este proceso, había en mí como muchas resistencias, ¿no? Había miedo de entregarme como más plenamente a Él, ¿no? Yo creo que por mi forma de aprender cómo era el amor, ¿no? A través de la historia, y como sentí todavía una imagen de un Dios que podía hasta condicionarme o quitarme algo que yo quisiera mucho, ¿no? Y digamos, fue como este proceso de, bueno, primero vivir un profundo acompañamiento de personas muy, muy importantes en este carisma, que me fueron acompañando a lo largo de estos, pues también ya 20 años, ¿no? Y bueno, yo creo que los primeros 5 años fueron así fundantes, ¿no? Fueron súper importantes porque yo todavía con tantas heridas, inmadurez, con esta parte humana, ¿no? Que aunque había ido sanando, pues había muchas, muchas cosas que, ¿no? Defectos personales, cuestiones de personalidad, lo que decías, miedos, traumas, heridas todavía. En la que, pues yo fui también tomando decisiones, ¿no? Con eso que tenía, ¿no? Y bueno, como rompimientos importantes en mi vida, como pues el matrimonio con el papá de mis 2 primeros hijos, sí fue como muy, muy doloroso. Y el que me fueron acompañando estos amigos fue como saber que no estaba sola. Sí. Y entonces ahí fui como empezando a soltar estos miedos, ¿no? Como aceptando que había algo más para mí, ¿no? Que lo que yo creía que era como la felicidad, pues no era en realidad como esa plenitud a la que Él me invita. Y como este acompañamiento como tan cercano y humano. Y bueno, como este rostro de Dios a través de ellos. Este amor incondicional, este no juzgarme. Este como acompañarme como en, no solo en ese proceso, sino lo que venía después, ¿no? Sí. O sea, como estar con 2 bebés y que a veces yo ni siquiera era una adulta, no era como una niña, como en una inmadurez emocional o de ciertas heridas. Yo creo que tocó justo esa huella de abandono, este proceso, y entonces, si no hubiera sido como por estas personas, yo no sé, ahora lo veo y digo, bueno, pues mucha gente pasa por cosas mucho más duras, ¿no? Pero en ese momento para mí era algo muy fuerte. Y no me dejaron sola, ¿no? Y me acompañaron y pusieron todo lo que había en sus recursos. Bueno, Dios a través de ellos, ¿no? Estoy segura, para que yo pudiera ir también sanando eso, ¿no? Y ir sabiendo que nada de eso tenía la última palabra, ¿no? Que yo tenía la oportunidad de una nueva vida, y no por una familia, una pareja, sino una nueva vida en todo. En toda la totalidad de mi vida, ¿no? En mi misión de vida, como profesional, en mi sentido más profundo, que ahora lo tengo, creo que muy claro, gracias a estar ahí como acompañada, formada, sostenida, por esas vidas también que eran para mí un referente, ¿no? El cómo ellas también vivían la vida, ¿no? El cómo ellos también han sido accidentadas, atropelladas, ¿no? Ellos también han tenido sus historias, sus duelos, no nada más como de yo aquí perfecto vengo y te ayudo, ¿no? Sino de esto, así como Jesús, ¿no? Yo aquí, ¿no? A igual contigo, pero sabiendo que había algo mucho más grande de fondo, que era el Señor, ¿no? Uno de los ámbitos pues más importantes es la familia, ¿no? Justo como lo mencionabas. Además son nuestra primera pues y más cercana comunidad. En tu caso, pues actualmente, ¿cómo vives la fe con tu familia? Creo que esto también es como una línea que sigue con la pregunta anterior, ¿no? Sí. Con todos estos miedos, resistencias y heridas y situaciones que ir acomodando, que duelos que resolver y todo pues se fue dando. Lo que sí tenía claro es que no me iba a soltar de la mano del Señor,
Y el rostro de Dios en mi vida eran estas personas, ¿no? Y pues era ir, ¿no? Como dejando, o sea, seguir, ¿no? Con ir haciendo como unos hábitos en mi vida, ¿no? De oración, de cercanía con la iglesia, a misa, a la Eucaristía, a la confesión, ir sirviéndole al Señor en lo que Él me fuera como pidiendo, ¿no? Ir trabajando ahí como en equipo y como todavía no resolviendo como cosas y ordenando ciertas situaciones en mi vida, pero seguía acompañada, ¿no? Y entonces, de repente como el Señor va haciendo ahí como un trabajo, Dios va como trabajando el corazón, la disposición, no sé qué va pasando, pero en estos últimos 3 años, bueno, antes de estos últimos 3 años, me fui dando cuenta que Dios no quería otra cosa más que lo que yo tenía en el fondo de mi corazón, ¿no? Y era como un decirle sí, porque precisamente confío en que estoy en tus manos y que todo eso que yo deseo vivir plenamente, tú también lo deseas, ¿no? No es algo que está en contra. Y que por supuesto a lo que necesito renunciar es lo que me hace daño, ¿no? Y me lastima y a los demás, ¿no? Entonces, el poder ir madurando y entender esto, como en toda la totalidad de mi vida lo pude ir madurando y entendiendo, me permitió, o Dios me fue como disponiendo a decirle que sí, ¿no? Y con todo, y sabiendo que no es mi fuerza, que no soy yo, que no es mis heridas, ni tampoco mis logros, ni tampoco mis cualidades, ni mi brillo, sino que es Él en mí, ¿no? Y decir, bueno, yo dejo que seas tú. Y entonces me he dado cuenta en estos últimos 3 años que decidí como decirle que sí con todo las miserias que tenga y también las fortalezas que hay en mí o cualidades, pues que Él va a tomar todo eso para dar, para abrir, ¿no? Para llegar a otros y para ir irradiando y dando también ahí donde estoy, ¿no? Con mi familia. Entonces ahí viene la respuesta a esta pregunta. En todo este proceso, obviamente, bueno, no obviamente, pero Dios me dio como esta claridad de ir haciendo lo mismo con ellos, ¿no? Entonces mis pequeñitos, mis bebés, pues desde muy chiquitos fueron como sintiéndose muy amados, ¿no? A través de mí, por el Señor, y pudiendo decir, bueno, vamos a ver qué fue lo que más te gustó de tu día, ¿no? Que era como, bueno, ¿cómo le enseño a un niño a presentar el día al Señor, ¿no? O a recoger el día, como decimos en este carisma, ¿no? Entonces, a ver qué te gustó más de tu día, qué fue lo que más te gustó, ¿no? Entonces yo en su cama acostada con ellos. Eran como estas convicciones, ¿no? De ponte en el lugar. Ponte en el lugar. Es un bebé, tiene 2 años, apenas está hablando, ¿no? Sí. Y por supuesto jugando, estando presente. Entonces creo que ha sido así, ¿no? Como hablarles un lenguaje a cada uno. Mi pareja actual, pues también, ¿no? Como él es creyente, pero fue, creo que conociendo un rostro como fresco de iglesia, ¿no? Él creció en una doctrina como con unas imágenes de Dios que a veces nosotros como iglesia también fallamos y hemos, ¿no? Como dado esta imagen de un Dios castigador que condiciona, que exige. Él trae un poco esa escuela del colegio en el que estudió. Y entonces, a través pues de los espacios que compartimos con este carisma o a través como de las pláticas, de las conversaciones y eso, fuimos haciendo como ese hábito de recoger el día en ese lenguaje, de ofrecer nuestro día, ¿no? De vivir la misa pues desde ese profundo encuentro con Dios, de orar antes el Evangelio, ¿no? A lo mejor en una oración ya guiada, pequeñita que hay por ahí en YouTube, ¿no? Entonces, orándolo un poquito antes, platicando, ¿no? Como conectando, a ver, ¿qué nos quiere decir Dios con este conflicto que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, sí. Pues yo creo que es así, ¿no? Igual con mis padres, con mi familia de origen, pues sí hay conversaciones, porque eso es algo que aprendí de ellos alrededor de Dios, ¿no? Y entonces
ahí tratar de compartir esto que ahorita estoy diciendo, ¿no? Bueno, yo lo vivo así, yo lo entiendo así, y abrirme a su forma de cómo ellos entienden a Dios y ponerme en ese lugar y decir, bueno, esto es lo que ellos han recibido, ¿no? Y no juzgando, ¿no? Si están, si no, si están más cerca, no, eso ni yo lo sé, solo Dios lo sabe, solo Dios ve su corazón, ¿no? Entonces, creo que a través de no emitir juicios, a través de ser, pues, con todos mis defectos y miserias, pero tratando de incluirlos, de abrazarlos, de preguntarme, ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿No? ¿Qué haría Jesús? Y a veces puedo, a veces él actúa en mí, a veces yo no dejo que Él lo actúe en mí. Yo creo que así. Oh, muchas gracias, Clau. Y bueno, pues ya que tocaste este tema de la familia, pues sabemos que en muchas ocasiones la familia se nos va transmitiendo desde pues nuestro núcleo familiar, ¿no? Pero en ocasiones pues no sucede así, ¿no? En otras personas. Entonces, en un escenario muy diferente, ¿qué le dirías a una persona que está en búsqueda de Dios, pero que también en ocasiones le cuesta acercarse, que pone resistencias, que tiene miedo y que tiene dudas? ¿Qué le dirías? Pues le diría que hay algo más grande que nosotros, Sí. ¿no? Hay algo que ha querido que esté aquí, que quizá no le llame Dios, ¿no? Sino algo con lo que más sintonice su corazón, ¿no? Amor del universo, ser superior, no sé, porque a veces, ¿no? Por estas mismas heridas, ¿no? Hasta con la imagen a veces, o la relación con papá o mamá, a veces también creer que es un Dios Padre, y si a lo mejor viví, ¿no? Este amor de papá o mamá como con mucho dolor, puedo tener ahí también mis resistencias. Entonces, de entrada le diría, ¿cómo tu corazón le diría ese amor que abarca todo, todo, todo y que quiso que tú existieras, ¿no? Y bueno, pues que se dejara como sorprender, ¿no? Como escuchar esa voz amorosa, ¿no? Que no lo juzga, que es firme pero es muy amoroso o amorosa, esa energía, ese Dios. Para mí es Dios. Como escuchar, ¿no? Que quisiera ese amor incondicional para su vida, ¿no? Y que le escuche acá adentro de él o de ella, muy en el fondo puede escuchar su voz. Eso le diría. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya nos has platicado un poquito de Parresía. Sabemos que pues tú formas parte de esta comunidad y pues para ti qué es vivir pues en Parresía y pues qué es lo que te llena y que te invita el Señor a pues a seguir transmitiendo en esta comunidad. Pues bueno, siempre desde que lo conocí sé que es valentía, que es valentía apostólica, y ahora lo entiendo. Ahora yo creo que logro entender más como todo lo que implica esa valentía apostólica, ¿no? Porque es justo como dejarte no solo sostener, sino dejarte hacer por Dios. Y eso implica valentía, ¿no? Es soltar en lo que quizá nos hemos tenido que sostener en la vida para que sea Él realmente quien nos sostenga. Y que además ese sostén es justo el Dios que sale al encuentro con el otro, ¿no? Para poder llevarlo a Él, ¿no? O sea, yo diría que no somos nosotros, ¿no? Es Dios y es Jesús quien va a ese encuentro, ¿no? Con el que peor lo está pasando, con el que menos sabe de Dios, para eso, para tener un encuentro y para decirle, no estás solo, ¿no? Creo que eso diría que es Parresía, ¿no? Esa valentía tanto en lo personal como en el ir hacia afuera. ¿Qué te gustaría que otras personas vivieran en una comunidad como Parresía que tú has vivido? Bueno, pues el amor incondicional, la fraternidad, la inclusión, ¿no? La empatía de fondo, la esperanza, ¿no? De decir, de verdad, nada de lo que has hecho, por muy equivocado que hayas estado, ¿no? Por muy duro que hayas
hasta hecho daño a alguien, tiene la última palabra, ¿no? Siempre hay algo más, ¿no? Algo que te sana, algo que te perdona, que te libera, para dar como lo mejor de ti, ¿no? Y para extender el amor, pues a todos, porque es un Dios para todos. Muchas gracias, Clau. Pues gracias por abrir el corazón, por compartir, por pues transmitir tu experiencia de fe y de vida, y créeme que eres una muy buena apóstol y pues digo, eres una muy buena guía para mí en lo personal. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias a todos los que han visto esta entrevista, y esperemos que pues tu vida, lo que nos has compartido, pues sirva como inspiración y como pues también un testimonio pues importante para que otros se animen a conocer al Señor. Gracias. Muchas gracias.